¿Qué pasó para que el Barça de Flick pasase de este resultado a este en cuestión de apenas media hora? Hoy, aquí en La Lupa, analizaremos 5 puntos clave para entender el camino del Barça en la Champions y su partido ayer ante el Inter en una eliminatoria dolorosísima que no tiene que hacer perdernos todo lo que ha logrado este equipo. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, quizás el vídeo que no quise hacer, el vídeo más doloroso desde que debuté en este canal hace casi un año. Una eliminación en Champions del Barça que tiene un sabor totalmente distinto a cualquier otra, porque el Barça ayer en el minuto 92 de partido estaba clasificado con merecimiento para la final de la Champions después de un segundo tiempo fantástico, de chapó, que si hoy se hubiese materializado estaríamos hablando maravillas de lo que había logrado el Barça remontando un 2-0 en San Siro, pero que en apenas 2 minutos, en apenas una jugada, el Barça se disparó en el pie con errores groseros defensivos, con un Araujo que entró fatal al partido y que condicionó por completo todo lo que sucedió. El equipo quedó eliminado. Y hoy he querido hacer una lupa diferente, una lupa en la que, más allá de hablar de lo que pasó ayer, de tratar de analizar lo que sucedió, me quedase o tratase de resaltar 5 puntos que creo que son importantes en esta Champions, que ayer se vieron y que creo que pueden servir para el futuro. Algunos son individuales, otros son más colectivos, así que hoy hay una lupa distinta, pero una lupa donde os voy a necesitar a todos, porque quiero que estéis aquí apoyando como siempre, dando like, comentando, porque este equipo lo merece y porque os necesito para debatir en este canal. Como siempre empezamos con el mapa de pases del Fútbol Club Barcelona ayer, que como podéis ver fue bastante interesante. Un Barça que dominó, que tuvo mucha capacidad para conectar en zonas interiores. Fijaos la cantidad de presencia de Frenkie de Jong, de Pedri en zonas centrales, con un Eric y un Gerard Martín que estuvieron impecables en lo suyo, nada que reprochar, sobre todo el partido de Eric, me pareció buenísimo, muy muy bueno, luego hablaremos de su partido. Y como veis aquí arriba, poca presencia tanto de Dani Olmo como de Ferran Torres, que estuvieron un poco abastecidos y poco participativos, y un Rafinha que no estuvo demasiado acertado, con un Lamine que fue el futbolista que más peligro generó. 14 regates, una cifra que en las últimas 8 temporadas en la Champions solo había logrado alcanzar un tal Neymar Jr. en 2 ocasiones. Un partido estratosférico de Lamine que, si llega a marcar alguna de las que tuvo, hablaríamos de una de las actuaciones de este siglo en Champions. No fue así, se quedó a las puertas, pero como podéis ver el Barça tuvo mucha capacidad para tener el balón, para dominar, pero el Inter también tuvo un buen partido. Porque aquí veis el mapa de pases del Inter, mucho más retrasado, como suele ser habitual, y sobre todo la posición de Dumfries, como veis aquí a la derecha, muy alta, un Dumfries que volvió a ser decisivo en esa banda diestra, estuvo muy bien el futbolista neerlandés, pero es verdad que creo que el Barça en líneas generales controló bastante bien al Inter. Las ocasiones del rival llegaron en jugadas puntuales, muchas veces también aprovechando segundas jugadas, y creo que el Barça, sobre todo segundo tiempo y prórroga, estuvo francamente bien, pero los detalles, la Champions, te penaliza. Lo primero que hay que destacar de los 5 puntos es lo de Lamine Yamal. Lo de Lamine Yamal, honestamente, creo que es la noticia más allá de la eliminación, que es lo reciente, que es lo novedoso, que es lo más tangible. Lo más importante, lo que se te queda a largo plazo, es que Lamine Yamal ayer hizo una exhibición, y también la hizo en la ida, antológicas. Un partido en el que el Barça solo ha ido por delante durante 6 minutos de todos los que se han disputado. Es decir, Lamine ha hecho todo lo posible en inferioridad en el marcador, lo que todavía aumenta más la dificultad del riesgo, porque el equipo va perdiendo y por lo tanto cualquier pequeño error puede ser fatal. Lo de Lamine ayer ya no solo es que realizase 14 regates, es que es la sensación de que en cada jugada inventa algo nuevo, de que no hay truco que se le resista. Lo suyo es variedad en la toma de decisiones, una capacidad infinita para incidir en el juego. En eso me recuerda al mejor Neymar, en esa habilidad para retener el balón y generar una y otra vez la misma sensación de peligro, generando, desbordando y tanto pasando como sobre todo ayer disparando, porque ayer Lamine falla para mí una ocasión clara, pero tiene 3, una al palo y 2 que son paradas impresionantes de Jan Sommer, que son aciertos del portero y no fallos del delantero. Vamos con lo de Lamine ayer, porque para mí la noticia ahí está en que el Barça tiene al mejor futbolista del mundo, que solo tiene 17 años y que está muy hambriento. De hecho, ya en el minuto 7 de partido empezábamos a notar que el Inter tenía mucho miedo cada vez que Lamine participaba. Para mí la elección de Flick
de escoger a Eric en ese lateral diestro fue un acierto total y absoluto. Algunos pensaban que podía jugar Ronald Araujo, yo no lo veía nada claro porque realmente lo que ahí hay que priorizar siempre es tener un socio a la altura para Lamine Yamal, un jugador que le entienda, que le dé espacio, que le dé buenos balones y que le permita por lo tanto expresarse en su máximo potencial. Fijaos aquí lo que va a hacer Eric, que es muy interesante, que es un balón filtrado para encontrar el apoyo de Ferran, aprovechando precisamente que Bastoni, como tenéis aquí, está presionando a Dani Olmo, el Inter en última línea deja un 3 contra 3 y aquí lo que sucede es que fijaos el apoyo de Ferran para Lamine es buenísimo y aquí el Barça empieza a entender que si logra hacer este tipo de jugadas, si el Inter se estira para apretar, el Barça tiene más capacidad para superar esa presión. La tenía. Fijaos luego cómo Lamine, atrayendo a Di Marco y a Mkhitaryan, los torturó una y otra vez. Porque Lamine tiene todas las salidas posibles. Te amaga con salir por fuera, algo que hizo muchas veces, ganándote con ese cambio de ritmo, fintándote, pero evidentemente también si ves a puerta abierta aquí, sale por dentro. Luego deja atrás a Varela y finalmente aquí el pase lo corta Bastoni en última instancia. Un Bastoni que para mí fue uno de los mejores futbolistas de toda la noche. Qué jugada de Lamine Yamal, ya en el minuto 7, prácticamente 8, el Inter veía que este partido, si no ponía todos los sentidos, era imposible que lo ganase porque delante tenía una fuerza de la naturaleza. Algo que creo que ha generado Hansi Flick, que ha permitido con este equipo y que el Barça ha ido entendiendo, es la enorme facilidad de combinar en espacios reducidos, potenciando sociedades como las de Lamine y Pedri que ayer se vieron. Claro, lo que tiene Lamine es que el rival sabe que va a estar muy pendiente de él y como podéis ver aquí ya, Di Marco está pendiente, Bastoni, de nuevo, repetimos el mismo punto, está sobre Dani Olmo, algo que fue habitual durante todo el partido, y fijaos aquí, cuando recibe Lamine, ¿qué hace el Inter? Mkhitaryan y Di Marco se van sobre él, se lanzan sobre Lamine, y Pedri lo que hace es entender que el espacio está a la espalda, lo ataca con un buen desmarque, y Lamine lo lee con facilidad, no controla, juega de primeras balón a la espalda, y aquí el Barça, fijaos ya lo que ha logrado, atraer a todos estos futbolistas del Inter, hasta 5 futbolistas, 2 interiores, más 2 centrales, más el carrilero, y por lo tanto esto lo que permite es que el Barça tenga cantidad de espacio en el costado opuesto. El Barça mueve el balón y ahí Gerard tiene un centro claro y cómodo. Y esto todo vuelve a partir de Lamine Yamal, de su enorme capacidad para entender cada momento lo que pide la jugada, conectar con sus compañeros y un Pedri, que luego hablaremos de él, que estuvo fantástico. De hecho, ayer se vio la otra cara de la moneda, que fue Dani Olmo. Un Dani Olmo que es verdad que marcó el 2-2, el gol de el empate, pero no estuvo nada bien en todo el partido. Un Olmo que yo creo que cuando tú piensas en este tipo de escenarios te le imaginas pesando más en el partido que en el marcador, sobre todo porque su capacidad para jugar entre líneas, de moverse, de agitar el avispero es fenomenal, y ayer se le necesitaba. Bastoni estuvo impecable defendiendo su zona, no le permitió participar demasiado, pero fijaos todo lo que genera Lamine. De nuevo volvemos a tener la misma situación. El Barça aquí tiene un 3 contra 3, tiene a Eric más Lamine contra Mkhitaryan y Di Marco, y a Bastoni contra Dani Olmo. Y aquí fijaos cómo cuando juegan con Olmo, aquí lo que esperas es un control, un giro, que genere una superioridad individual, que aproveche las atracciones que está generándote Lamine Yamal en ese costado para precisamente que el Barça tenga esa ventaja estratégica, porque si es como echar agua en el café, al final no sabe igual, porque aunque el café esté muy bueno, que ayer Lamine estaba a ese nivel, si echas agua, que era Dani Olmo, no sabe igual. El Inter en el primer tiempo, de hecho, presionó. El gran cambio respecto al Inter de la ida fue que el Inter intentó presionar arriba, intentó marcar el territorio. De hecho, creo que la jugada del 1-0 y del 2-0 nacen de robos del Inter en zona alta, por lo tanto maximizaron, pero también se vio que cuando no lograban robar, sufrían bastante, porque el Barça con Lamine Yamal, fijaos aquí lo que logra, el control hacia dentro de Lamine. Mirad dónde está Di Marco, el carrilero está con Eric García, el que tiene que salir aquí con Lamine es Bastoni, por lo que el Barça ya ha eliminado a 2 de los defensores del Inter, y aquí Lamine lo que hace es meter un pase al espacio fantástico, porque ¿quién está delante? Dani Olmo. El pase de Lamine, fijaos el balón donde está, cómo mete ese pase filtrado, cómo control pase para dejar a Dani Olmo en esta acción, que para mí ahí se equivoca claramente, porque es una jugada de 3 para 2 en muchos momentos, 3 para 3, que tienes que resolver mejor. Le da mucho tiempo Dani Olmo a Çalhanoğlu, creo que es para que llegue, para tapar el disparo. Finalmente eso no termina llegando a nada. De aquí el Barça volvió a desaprovechar una ventaja creada por un tal Lamine Yamal. Mucho mérito a Eric García. Creo que el partido de ayer de Eric, que lo ato con el primer punto, que es lo de Lamine, seguimos hablando de Lamine, pero también añado ese segundo punto. Para mí ayer Eric se consolida como ese futbolista de plantilla, ese jugador que te permite tener muchas opciones. Le hemos visto rendir a gran nivel de mediocentro, le hemos visto rendir a su posición natural a gran nivel de central, y le hemos visto rendir en unas semifinales de Champions a gran nivel, muy buen nivel de lateral. De hecho, os voy a decir que no se notó la ausencia de Koundé.
no se notó la ausencia de Koundé. Sí se notó la de Balde, pero no tanto la de Koundé. Fijaos, por ejemplo, en esta acción como Lamine vuelve a fijar. Y claro, es que lo que te genera Lamine es que tengas a dos futbolistas totalmente pendientes de ti. Es imposible que haya un 1 para 1. Imposible. Por lo tanto, lo que comentamos en la previa, mirad el espacio que tiene ahí Eric. El Inter sabía que eso es un poco como defender a Stephen Curry. Tú sabes que si defiendes a Stephen Curry al 100% vas a dejar a otros jugadores liberados. Por lo tanto, entre comillas, vas a comprar que te metan triples los otros, pero que no te los meta Curry. El Inter hizo algo parecido. Dijo, Lamine Yamal no me la va a liar. Se la lió. Spoiler, sucedió. Pero que si me la tiene que liar a alguien, si escojo a alguien, que sea Eric, es imposible defenderlo todo, pero Eric, fijaos aquí, que lo va a hacer muy bien, porque él entendió la altura en la que tenía que estar, el centro aquí que metes perfecto al segundo palo, y termina rematando Ferran ahí, molestado por Bisek, una ocasión muy clara. Repito, qué gran valor de plantilla para Eric, cómo se ha revalorizado, y creo que hay que ser justos porque había mucha gente que no lo era con Eric García, que pedía su venta, que era un jugador blando, que no valía. Creo que ha demostrado de sobras que no lo es, que todo depende del contexto y que una idea que le potencie es un futbolista súper válido, más que válido, muy notable. Y ayer volvió a quedar patente el por qué lo digo. De hecho, el partido de Eric fue muy bueno porque entendió muy bien ese rol de tercer central, de lateral corto cuando necesitaba hacerlo y de lateral largo, como hemos visto antes, cuando también era necesario. Constantemente estaba siendo un apoyo muy necesario para Lamine. El Barça ahí siempre tuvo una ventaja estratégica que le faltó aprovechar por el mal rendimiento, el mal partido de sus tres atacantes restantes, de Olmo, de Ferran y de Rafinha, que más allá de el gol de ambos no estuvieron bien. Pero fijaos aquí cómo el Lamine atrae a dos jugadores otra vez más, lo lejos que está del área y cómo atrae dos jugadores, cómo Eric se ofrece por delante, cómo ahí él termina conectando de nuevo con Lamine. Lo hace muy bien Eric porque atrae, fija, conduce, libera, y aquí Lamine se va de bastón y mete un centro con pierna derecha que está a punto de llegar al remate Ferran Torres. De nuevo una jugada en la que se ve esa química, esa sinergia en los dos jugadores, y por eso decía que era un acierto de Hansi Flick y que el Barça haya descubierto que tiene un buen relevo y que por lo tanto quizás es una posición menos a reforzar. Aunque no sea lo ideal, creo que el dinero tiene que ir a otros sitios. Cuando tú tienes a Lamine, sucede que en cada contacto suyo, por muy lejos, por muy presionado que esté, el Barça va a sacar una ventaja. Y eso es algo que el rival lo sabe, que el Barça lo sabe, y que causa un impacto y un terror tremebundo, que ayer creo que el FC Barcelona no aprovechó. Porque si hubiésemos visto, repito, un buen partido de Olmo o de Rafinha, el Barça ayer hubiese ganado 2-4. 2-4, porque es que tiene la capacidad de marcar esos goles, lo hemos visto. Fijaos aquí como Lamine ha controlado, pegado a la línea de cal, presionado por Augusto, que entró en el segundo tiempo y no pudo hacer nada. Le saltan dos jugadores más a la ayuda, uno de ellos el bueno de Bastoni. Y aquí encuentras a Dani Olmo solo. Y un Olmo que aquí se precipita porque mete un pase para Ferran, que estaba además en fuera de juego, en vez de buscar, por ejemplo, el cambio con Gerard Martín, con Rafinha, que estaban más liberados. El Barça generó esas ventajas y faltó ese punto que ha tenido en otros partidos para poder ganar este partido. Porque ayer una actuación de ese calibre de Lamine Yamal te permite hacer 2, 3, 4 goles. Creo que hay que hablar de una de las noticias para mí de este 2025 en clave Barça, otra positiva, que es lo de Frenkie de Jong y lo de Pedri. Como pareja, me parece que el Barça ha encontrado dos jugadores que se complementan y que ayer, durante muchos minutos, forzaron a uno de los mejores equipos de Europa a no poder salir, a no poder tener esa capacidad para jugar en campo contrario. Luego hablaremos de la parte más negativa de todo ello, pero creo que primero hay que incidir en lo positivo, porque es verdad que el culé ahora está triste, está enfadado, está mosqueado, pero a mí me apetecía destacar también todo lo positivo que hubo mucho y que creo que además no es algo pasajero, sino que tiene un impacto en el futuro. Y honestamente yo no entiendo las críticas que he leído en redes hacia Frenkie de Jong. Llevo toda la mañana discutiendo con gente, debatiendo sobre el partido de Frenkie. Después del encuentro dijo Simone Inzaghi que le había parecido un partido espectacular de Frenkie, que estaba sorprendido. Ya en la ida, antes del partido, dijo Lamine que De Jong era uno de los jugadores clave del equipo, de los más infravalorados junto con Íñigo Martínez. Honestamente creo que la gente ya la tiene tan jurada con Frenkie, y es normal porque durante muchos años su rendimiento ha ido haciendo una forma de dientes de sierra con altibajos muy marcados, pero también el del equipo en general. Pero creo que tenemos que olvidar lo que ha pasado y centrarnos en lo que está sucediendo ahora. Y ayer Frenkie hace un gran partido. Es una de las claves para entender cómo el Barça superó la presión durante muchos tramos, da mucha continuidad en el juego y Pedri lo agradece. Y los dos creo que forman una gran pareja de centrocampistas. Y esto se explica que en 2 minutos el Barça pasa de estar en una final a no estarlo. Y si el Barça hubiese estado en la final, a ver quién criticaría el partido ayer de Frenkie de Jong.
Con Frenkie siempre se reproducen los mismos clichés, las mismas frases que se repiten una y otra vez hasta la extenuación. Es que da muchos toques de más, es que no juega al primer toque, es que conduce, es que... Es el jugador que es. Y sus virtudes precisamente parten de aquello que la gente lee como algo negativo. Frenkie de Jong nunca será un futbolista de jugar al primer toque precisamente por la misma razón por la que Busquets no jugaba más de 3 o 4 toques. Porque la virtud de uno era jugar a uno y la virtud de otro es jugar a 3, 4, 5 los que sean necesarios. Ante el Inter, que inició el partido presionando, De Jong fue un alivio. Apenas perdió 2-3 valores en todo el partido por errores individuales y cometió muy pocos fallos desde el pase. Y eso creo que el Inter lo fue notando y por eso también cedió tantos metros en el segundo tiempo. Fijaos en esta jugada, minuto 7. El partido iba 0-0, el Inter presionaba y De Jong venía a recoger el balón en la posición de entrecentrales. Aquí mucha gente te dirá, ¿por qué no juega de primeras? Pero es que aquí lo que tiene que hacer el centrocampista es conducir, porque fijaos lo que hace Lautaro. Lautaro lo que hace es presionar. Por lo tanto, lo que busca el Inter es que el balón pase el máximo tiempo posible en campo del Barça. De Jong conduce, elimina la presión con ese cambio de ritmo y a partir de ahí el Inter tiene que correr hacia atrás y De Jong encuentra a Gerard Martín. Esto es una jugada que hizo una y otra vez, que pueden parecer tonterías, pero son pequeños puñetazos a la mandíbula del Inter. Porque el Inter, el plan suyo era que el Barça no les hundiese, porque sabían que si esto sucedía, Lamine y Pedri iban a marcar diferencias como así fue durante 40 minutos en el segundo tiempo, que el Barça marcó 3 y pudieron ser 4 o 5. Por eso querían presionar, pero no pudieron, en gran medida, por Frenkie de Jong. Una de las críticas absurdas que se le suelen hacer es que se mete entre centrales, como si esa sola frase ya fuese negativa per se. Meterse entre centrales no es ni bueno ni es malo. Un centro no es bueno, igual que centrar mucho no es bueno o es malo, va a depender siempre del contexto y de los porqués y del resultado final. El Inter presiona con 2 delanteros, que empareja con los 2 centrales del Barça. Frenkie de Jong, viniendo a recibir aquí, lo que hace es ya fijar la posición de Lautaro y de Marcus Thuram, que no pueden estar tan pendientes de los centrales, y una vez recibe, ¿qué es lo que sucede? Que el Inter ahí se estira, salta a presionar. Fijaos cómo Pedri está tapado y lo que hace De Jong es conducir, que es lo que mejor se le da, y una vez lo ha hecho, mirad cómo ha fijado ya a Varela. Varela queda fijado por el balón y ¿quién está totalmente solo? Rafinha. Una conducción entre centrales que termina con un pase, una progresión que permite al Barça pasar de una situación en campo propio presionado a una donde Rafinha ya puede empezar a jugar en campo rival. De Jong nunca te va a hacer el último pase, esa no es su función ni su talento. De Jong te va a permitir progresar hacia las zonas donde se dan los últimos pases. Para mí una jugada que explica bastante bien lo que supone tener a Frenkie de Jong para el Barça y lo que mucha gente le critica, que es eso de conducir mucho, de no soltar el balón rápido, se explica a través de esta secuencia que os voy a enseñar. Fijaos aquí lo que hace Frenkie. Tiene el balón controlado y aquí mucha gente te dirá, pero ¿por qué no la pasa directamente a Pau Cubarsí? Cuando Pau Cubarsí está solo y Frenkie lo que hace es lo contrario. Él lo que hace aquí es fijar a 2 futbolistas. Primero a Marcus Thuram para que le salte a presionar y después a Lautaro Martínez. ¿Por qué? Porque Lautaro con su posicionamiento lo que está haciendo, lo que está logrando es tapar el pase a Eric. Aquí no puede haber un pase a Eric García porque está tapado. Y lo que está queriendo Lautaro es que el balón vaya precisamente a Cubarsí. Le está diciendo, dásela que así salto a presionar. Lo que va a hacer Frenkie de Jong es interesante porque fija y cuando parece que se le va a dar a Cubarsí, conduce, la línea de pase ya se ha abierto. Eric ya está liberado, el balón ya le puede llegar. Fijaos que Lautaro ya ha dado ese paso hacia adelante y aquí ya lo han encontrado. Y a través de ese pase, el Barça se junta en el costado, Lamine se la da a Frenkie al primer toque, sí, también sabe dar pases al primer toque, se la devuelve a Lamine una vez ha traído el salto y el Barça ha superado toda esa presión. Una jugada, repito, que la gente te puede criticar, pero que realmente es una fuente de ventajas constante para el Barça. Me hace mucha gracia también cuando se critica la actividad defensiva de Frenkie de Jong. Hay una jugada muy viral en la que Pedri pierde un pase y De Jong se queda quieto. Es una jugada que Frenkie se equivoca claramente. Yo creo que él piensa que el balón va fuera, pero ahí no puede quedarse quieto. Es un error grave de Frenkie. ¿De acuerdo? Si no pasa absolutamente nada por decirlo, es un gran error que no termina tampoco en nada más y que yo creo que no puede tapar el partido defensivo de Frenkie. Frenkie fue el tercer jugador del Barça que más balones recuperó, solo por detrás de un Pedri inconmensurable, que luego hablaremos de él, e Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. Y fijaos esta acción que el Barça pierde la pelota en área rival y hay una contra del Inter. Una contra del Inter que sale con Dumfries, Thuram y Lautaro. Mirad dónde están Gerard Martín, dónde está Pau Cubarsí y Íñigo. Íñigo ha saltado e Íñigo no está. No está Eric. El Barça tiene a 2 de los 4 defensas defendiendo la transición. Y está totalmente solo Lautaro. Y el que tiene que llegar con esfuerzo largo es Frenkie, que corta el balón de cabeza y luego termina imponiéndose a Lautaro. Ya sé que estas jugadas quizás no venden tanto, pero sucedieron y aquí De Jong evita una ocasión clarísima del Inter tapando
a 2 de los defensores del Barça. Y yo creo que hay que ser justos con lo que hace Frenkie de Jong, porque honestamente creo que mucha gente no lo es. Al igual que ya en el minuto 85, cuando el Barça iba empatando y el Inter ya apenas podía salir, fijaos aquí, el salto de Cubarsí con Thuram, estar a ojo de cierre y quien tiene que evitar la jugada de gol es Frenkie de Jong. Y aquí está haciéndolo contra Taremi, que acababa de entrar, que estaba fresco y es mucho más corpulento. Anticipa y evita de nuevo una jugada. Fueron muchas las situaciones que de Jong evitó. Que hubo una o dos en las que él no corrió tanto. De acuerdo, pero fue uno de los jugadores que más kilómetros hizo. Estuvo en todos sitios, jugó 120 minutos a un nivel muy alto y a mucho ritmo. Yo creo que hay que entender también los momentos de partido y que si el Barça domina durante tanto tiempo al Inter, es porque Frenkie y Pedri estuvieron impecables. A mí ayer lo de Pedri me pareció una exhibición. Me pareció una exhibición a los niveles habituales de Pedri. Un partido que a lo mejor va a pasar más desapercibido, pero que honestamente es una auténtica burrada. Fijaos, minuto 87, y mirad cómo Pedri aquí roba la pelota, roba el balón al Inter en campo rival, y ya cuando lo ha robado, pase rápido con la pierna izquierda para encontrar la ventaja. Dumfries se estaba desplegando porque el Inter salía. Mirad dónde está Dumfries aquí. Dumfries parecía que se estaba ya desplegando. Y en el momento del robo, ¿esto qué sucede? Que Dumfries queda en tierra de nadie y Rafinha está totalmente solo. Esta es la jugada del 2-3. La jugada es de Pedri. Roba, la pasa y aquí Rafinha finalmente termina marcando. Minuto 87 de partido y el Barça se adelantaba gracias de nuevo. Es verdad, el gol de Rafinha, pero la enorme actividad de Pedri sin balón y su clarividencia para conectar con Rafinha. Un Pedri que constantemente, fijaos aquí cuando el Inter se intentaba desplegar, cómo Pedri ya saltaba sobre la posición de Dumfries, tratando de evitar que el Inter saliese, y de hecho aquí termina recuperando el balón. Ayer Pedri recuperó 20 balones, fue el futbolista del partido que más pelota recuperó, una barbaridad de dato el de Pedri, que estuvo impresionante. Fue junto a Lamine el futbolista que metió más pases hacia el área rival con 4, estuvo muy bien Pedri en todo lo creativo. Y es una pena, porque la temporada de Pedri a mí me parece la del mejor centrocampista de Europa a distancia del segundo. Es una pena que se vaya a quedar sin esa final de Champions, que todavía hubiese puesto más lustre a lo que ha logrado el canario, pero no podemos olvidar lo que ha logrado este curso y el impacto que tuvo ayer en absolutamente todas las facetas del juego. Recuperación, capacidad de gestionar, de generar últimas ventajas. Un Pedri fantástico que evidentemente con la derrota, con la eliminación, va a pasar más desapercibido su partido ayer. Lo de Pedri y Frenkie de Jong, repito, es una de las noticias de este 2025. Son dos jugadores que con su nivel, sobre todo el de Pedri, fantástico, excepcional, a nivel del mejor centrocampista del mundo, le han permitido al Barça estar en la disposición de ganar el triplete y de dominar a los rivales. Todo lo que ha hecho el Barça con balón ha sido porque ha tenido dos centrocampistas que le han perdido muy poco, que tienen capacidad para jugar a distintos ritmos, bajo presión, de transitar, de frenar el juego, y toda esa variabilidad le ha supuesto a Flick un alivio absoluto. El Barça tiene que invertir en eso y no olvidemos que va a recuperar a un tal Marc Barnal. El tercer punto, y aquí es donde entramos en un punto, no sé si negativo, pero sí creo que de mejora, es que el Barça creo que tiene que tener más matices. Creo que el gran pero de Hansi Flick como entrenador en una temporada de 11 sobre 10, repito, es que el Barça ha sido muchas veces un equipo que ha jugado a una misma velocidad, un equipo que ha tenido dificultades para hacer otras cosas en un mismo encuentro. Cuando ayer, más allá del error de Araujo, de los errores individuales, te adelantas en el minuto 88 de unas semifinales de Champions y quedan 7 minutos de partido, los 2 más los 5 de tiempo añadido, el Barça tiene que evitar que se juegue nada. Y con ello no me refiero solo a hacer las típicas artimañas que se hacen en estos minutos finales, sino también matizar su propuesta. El Inter terminó atacando con un balón frontal y atacando un 3 contra 3 en última línea cuando el Barça iba ganando. Y esto, más que honrar, creo, al estilo, es una demostración de que aquí hay que matizar ciertas cosas, porque va a ser muy difícil poder ganar títulos como la Champions, que están siempre en los pequeños detalles cuando tu propuesta es siempre ir tan al límite. Y eso, ojo, no es una crítica al estilo ni mucho menos, es simplemente entender que dentro de un mismo estilo caben matices para determinados momentos. Y os voy a enseñar ayer cómo el Inter le hizo daño al Barça y cómo creo que esto se hubiese podido subsanar. Minuto 92 y medio de partido y el Barça está presionando con Pedri y Fermín en esta posición. Tenemos a 2 de los 3 centrocampistas presionando en el área de Jan Sommer. ¿Es muy loable? Probablemente sí, pero también es muy arriesgado. El Inter ahí había dejado ya a Chervi completamente descolgado, porque el Inter venía de 2-3 situaciones de centros laterales, de saques de banda, donde había hundido al Barça. Y aquí creo que el equipo tiene que ser más capaz de hundirse, de defender más cerquita y evitar que el Inter precisamente encuentre aquello que busca, que es ese juego directo. Porque mirad esta situación de juego directo. El Barça tiene a 4 jugadores y el Inter a 4. Hay un 4-3 a favor del Barça, pero que aquí Cubarsí en el duelo directo
Si no ganas el balón, si no lo despejas muy lejos, dejas el balón en una posición donde solo tienes a Gerard Martín y Araujo por detrás, ante dos de los delanteros, más Dumfries desplegándose. Aquí hay un error que es claro, que no pasa nada por decirlo, que es el de Gerard Martín. Para mí no hay falta, viendo la repetición creo que hay un contacto muy ligero. Y evidentemente si el árbitro lo llega a pitar en directo, el VAR no hubiese podido entrar, pero al no pitarlo creo que el VAR tampoco puede entrar. Aquí Gerard para mí en este momento tiene que despejar, creo que ahí es el momento donde hay que pegar un patadón y que el balón vaya donde quiera que vaya. Al no hacerlo, lo que sucede es lo siguiente. Araujo tiene que ganar esta posición. Este es el punto para mí cuarto, que lo uno con este. Hay dos puntos en uno. Voy a hablar de lo de Araujo y lo del Barça a nivel colectivo. Lo de Araujo es dramático. Es una situación en la que él tiene que imponerse. Es imposible que un futbolista como Acerbi, hablamos de un jugador de 38 años, un central que está en el minuto 93 después de pegarse una paliza, te remate en el área pequeña. Aquí Araujo lo que hace es lo que hizo el día del Betis. Él usa mucho los brazos, agarra al futbolista rival, pero no anticipa, no se hace fuerte en esos duelos y va un poco a merced de lo que el rival decida. Evidentemente hay primero un error para mí del FC Barcelona de concepto de ir a presionar cuando tienes que cuidarte la ropa, porque no puedes permitir que el Inter te genere esta situación en el área como si fueses tú quien necesitara remontar. Realmente aquí el Inter está teniendo una transición cuando realmente ellos necesitaban el gol. El Barça no está defendiendo el área. Y dos, que Ronald Araujo, que es como si hacemos un símil, tú sitúas a un jugador de baloncesto que lo único que sabe hacer es rebotear y de repente se olvida de coger rebotes. Porque la virtud de Araujo es ganar duelos. Si no gana duelos, no te suma en nada más. Termina cediendo este remate en el área pequeña. Un remate que, repito, aquí Araujo está muy mal. O sea, el error de Gerard existe, pero el error de Araujo es gravísimo, porque es precisamente su gran virtud. El Inter estuvo muy bien en muchos momentos, sobre todo para mí en la primera mitad con balón. Ellos trataban de salir prácticamente siempre por el costado izquierdo, que es donde tienen el mejor pie, donde tienen a Mkhitaryan, donde tienen a Di Marco, donde tienen a Lautaro. Fijaos lo que buscaban ellos, siempre era salida usando el salto del lateral, en este caso Eric García. Mirad dónde va Eric a presionar a Di Marco, prácticamente en la posición delantero. Cubarsí hace lo propio con Mkhitaryan, por lo que el Inter iguala 2 contra 2 en banda. Y a partir de ahí, fijaos, recepción del volante, ruptura del lateral por fuera, y a partir de aquí el Inter ya tiene prácticamente todo el campo, todo el lado débil con Dumfries, que es el jugador que querían explotar, totalmente liberado. La propuesta de Hansi Flick se basa en que los tres delanteros normalmente queden más descolgados, tanto Rafinha como Ferran como Lamine. Como podéis ver en este momento, el que está conduciendo por dentro es Bastoni. Bastoni hizo un partido impresionante. Él conduce y ¿qué sucede? Que el Barça tiene inferioridad. ¿Por qué? Porque Dumfries está fijando muy arriba la posición de Gerard Martín. No sé si se ve en pantalla, pero ahí está Dumfries. Y por lo tanto ahí el Inter tiene a Varela totalmente solo. Eso tiene pros y tiene contras. Yo creo que en Champions hay que matizar muchas veces esa propuesta, sobre todo dependiendo del escenario. Evidentemente, cuando tú tienes mucho más talento que el rival, te puedes permitir el dejar descolgados a esos futbolistas, pero hay momentos de partido en los que creo que el Barça tiene que aprender a combinar más esos registros. ¿Por qué? Si vosotros os fijáis en el Inter, en el Arsenal y en el Paris Saint-Germain, los tres finalistas restantes de esta Champions, son tres equipos que tienen adaptabilidad. El Arsenal te puede presionar arriba y ahogar, pero también te puede defender más en campo propio. El PSG, que es el equipo más parecido al Barça, te presiona de una agresividad, con una agresividad brutal, pero también tiene esa capacidad de replegarse y de trabajar más en campo propio. Creo que el Barça para el siguiente año, ese Barça 2.0, tiene que matizar en ciertos momentos ese tramo, porque si no, fijaos aquí, con un pase te rompen la estructura. Lo que sucede es que cuando el Inter ya te ataca en campo contrario, no están los delanteros. Lamine Yamal está volviendo ahora, que evidentemente a Lamine lo vas a necesitar fresco, pero claro, mirad aquí, Mkhitaryan está totalmente solo, tiene opción de pase para Di Marco y finalmente escoge el pase para Marcus Thuram, también solo. Dos futbolistas de calidad solos en la frontal del área del Barça. Aquí finalmente el pase es bueno y aquí Thuram está muy mal, está lento, porque de girarse rápido y encarar era una ocasión de 1 para 1 contra Chesney. Lo que hace aquí es frenarse y no había fuera de juego. Y es una jugada demasiado sencilla y que creo que el Barça en el siguiente año tendrá que matizar. Y aquí vemos la misma situación, salida de Bastoni con Di Marco, dos futbolistas muy talentosos. ¿Qué hace el Barça? Presionar con Lamine sobre Bastoni y Eric sobre Di Marco. 2 para 2, hombre a hombre, sencillo. Pero ¿qué sucede en esta jugada? Que Di Marco recibe y se la devuelve a Bastoni. Lamine Yamal en esa pared ha quedado eliminado, está por detrás. Y como tú vas hombre a hombre, aquí ya no puedes hacer nada. Y el Inter, fijaos cómo sale con muchos jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de los 10 futbolistas del Inter están atacando. El Barça tiene que retroceder sin Eric García. Eric está aquí, regresando. Frenkie de Jong tiene que volver a hacer la cobertura en banda. Y el Barça tiene que correr mal hacia atrás. Y aquí la jugada termina con un tackle
maravilloso de Íñigo Martínez para salvar el que hubiese sido el 1-0. Creo que en el primer tiempo el Inter encontró muchas de esas ventajas porque la presión del Barça, lo hemos dicho muchas veces, si no se ajusta siempre al milímetro, te va a penalizar mucho. Te va a penalizar y creo que hay momentos de partido, sobre todo en estos escenarios de Champions, donde hay que entender que quizás hay que tener otro tipo de acercamiento. El Barça de Flick ha sido, lo he dicho muchas veces, un equipo imperfecto, y de tan imperfecto que ha sido nos ha enamorado. Porque viendo todo esto, el Barça estuvo a un error de Araujo de una final de Champions. En la jugada del gol de Fratesi, el 4-3, volvemos a Araujo, que para mí hice un vídeo, si os acordáis, de Ronald Araujo explicando un poco cómo le veía en su vuelta, los errores que tenía y que había de corregir, no los ha corregido. Yo honestamente lo de Araujo os he enseñado antes la jugada del 3-3, una jugada flojísima y que está muy mal defendida, pero es que la del 3-4, pero es que la del 4-3 todavía me parece peor, honestamente. Es un balón largo sobre Marcus Thuram. Es el minuto 98 de partido. Araujo llevaba apenas 20 y pico minutos en el terreno de juego y Marcus Thuram, que hace 2 semanas estaba lesionado, llevaba 98 minutos de paliza. Es un balón frontal que bota y Araujo, una vez el balón va fuera, para empezar que le deja controlar, es poco agresivo, pero bueno, está dentro del área, se entiende que no quiere hacer penalti. Una vez la pelota está ahí, no tiene salida Marcus Thuram. No la tiene. Aquí Araujo tiene que comerse a Marcus Thuram, tiene que ir hacia él, anticipar, molestarle, forzar que Thuram tenga que o bien tratar de buscar una falta o bien perder el balón. No tenía ninguna salida, no tenía ni pase hacia dentro del área, ni pase hacia atrás porque estaba llegando Fermín, Gerard Martín. El Inter aquí estaba ahogado. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que le abre la puerta, le regatea y a partir de ahí el Barça defiende mal. Cubarsí permite que se juegue hacia atrás y Fratesi llega totalmente solo. Le faltaban jugadores al Barça dentro del área. Fermín, Pedri ya estaban muy cansados, sobre todo Pedri estaba muy cansado, estaba fatigado y fijaos cómo termina rematando, que es un golazo porque luego hay que meterla en el palo largo y evitar la parada de Szczęsny, pero repito lo que he comentado, cuando tú sacas a Araujo no te lo imaginas para dominar el partido, te lo imaginas precisamente para cuando el Inter trate de salir en juego directo que se imponga. Si no lo hace, si en sus virtudes ya no es fuerte, ¿qué le queda al uruguayo? A mí me ha decepcionado mucho porque además no he visto autocrítica. Eres uno de los capitanes, sales después de una derrota dolorosa, de 2 errores que son claros. Yo creo que lo que hay que hacer es asumir esa responsabilidad, esa autocrítica y lanzarte tú mismo a los leones y decir, no, me he equivocado, he costado una final. Eso es madurez y creo que Araujo, muy a mi pesar, no la ha demostrado. Si en el mes de agosto nos dicen que el Barça estaría disputando una semifinal de la Champions ante el Inter de Milán, que la terminaría jugando con línea de 3 y que Gerard Martín y Héctor Ford serían 2 de los integrantes, que el Barça terminaría con Pau Víctor de delantero, sin Pedri en el campo porque estaba agotado, sin Lamine, con un Lewandowski al 20%, sin Valde, sin Koundé, con Marc Barnal y Marc Casado, 2 de las irrupciones también lesionados. Todos hubiésemos pensado que esto no iba a suceder. El Barça lo vio tan cerca, lo tuvo tan a tocar, que por eso duele mucho más. Pero la realidad es que la plantilla del Barça es la más corta de los 4 semifinalistas de esta temporada, que era muy difícil sostener otra vez una prórroga después del cansancio acumulado, era muy complicado. El Barça creo que no hay nada que reprocharle, ha hecho una temporada en Champions absolutamente fantástica, llena de momentos inolvidables, llena de grandes hazañas, como aquella remontada ante el Benfica, como aquel 0-1 con 10 durante 70 minutos en unos octavos de final, el 4-0 ante el Dortmund, o la capacidad de remontada ante el Inter para volver después de un 2-0 y un 0-2 en 2 partidos consecutivos. Todo ello es un aprendizaje brutal para una plantilla joven que lo mejor es que el año que viene va a tener más ganas de volver, que ya saben lo que es la Champions para lo bueno y para lo malo, y que Lamine Yamal con 17 años ya tiene su primera gran derrota, aquella que le va a curtir y aquella en la que, sabiendo que es el mejor, sabe que va a necesitar más, siempre más, para ganar, porque el fútbol, por suerte, para todos es un deporte de 11 contra 11 y tener al mejor nunca te asegura ganar. Siempre estarás más cerca con Lamine y eso el Barça es lo que se tiene que quedar. Y con Hansi Flick, un entrenador valiente y capacitado para entender y sacar lo máximo de todos estos jugadores. Ahora por el Clásico y aquí en este canal seguiremos analizando que queda mucho y viene algo de lo más apasionante, el mercado y la configuración de la plantilla. Muchas gracias a todos y como siempre dejad por aquí vuestro me gusta, comentarios, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo que es mañana.